nuestro hermano Guillermo. Gloria al Señor, mi hermano. ¿Cuántos están contentos con el Rey? Gloria al Señor que podemos escuchar esos testimonios y nuestro espíritu se levanta aquí juntos sabiendo de que servimos a un Dios bueno, un Dios que provee, un Dios que nada le es imposible, y por eso es que nosotros caminamos por fe. El mundo allá afuera tiene que ver una cuenta bancaria llena para estar contentos, o tienen que ver casas y carros parqueados ya pagados. Nosotros no, nosotros podemos confiar que nuestro Dios proveerá exactamente cuando lo necesitamos, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestras Biblias esta noche, hermano, en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, le he titulado a esta prédica En busca de adoradores. Un tema muy grande, un tema muy amplio y profundo en las Escrituras. En busca de adoradores. ¿Por qué el Señor Jesús vino a morir por nosotros? ¿Por qué el Padre le envió y Jesús en obediencia vino a pagar un alto precio? Decía un hermano, el cielo se quedó en bancarrota cuando vino Jesús, porque Jesús era lo más precioso, lo más caro del universo, del cielo, y el Padre lo dio todo. No se reservó nada para obtenerlo a usted y a mí. El precio sobre su alma, el precio que el cielo pagó por usted es extremadamente grande. Le costó al Hijo de Dios su propia vida, su propia sangre, y Él está buscando adoradores esta noche. Veamos lo que dice entonces la Escritura en el Marcos capítulo 4. Vamos a leer unos pocos versos aquí, empezando en el verso 1. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en pie junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, por esta porción de la Escritura, Señor, en que sabemos y confiamos que recibiremos esta noche palabra del cielo, Señor. Te pedimos que envíes, Señor, con tu Santo Espíritu una palabra que edifique tu pueblo, y que para cada uno de nosotros, Señor, al salir por esas puertas, amemos más y estemos más enamorados de tu Hijo, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios toma asiento. Hermano, en esta porción de la Escritura, en el ministerio de Jesús, el Señor había estado cumpliendo todo lo que las profecías habían dicho. ¿Sabían ustedes que por cientos de años, antes de que viniera Jesús, ya habían profecías que habían dicho exactamente lo que Jesús iba a hacer? Jesús estaba predicando las buenas nuevas del Evangelio. Jesús estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios, es decir, estaba haciendo todo lo que representa expandir el reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Hablando de que el reino no es solo un lugar a donde vamos a ir algún día, sino el reino de Dios es una persona, la persona del Hijo de Dios. Entonces, Él estaba ya en la tierra predicando, mostrando lo que Él veía en el corazón del Padre. En los tiempos antiguos, Israel conocía a Dios, pero incluso cuando hablaba de los nombres de Dios, siempre se refería a Él con títulos de mucho respeto: el Eterno, el Todopoderoso. Tenía todos estos títulos que son muy apropiados para Dios, pero Jesús vino con una revelación que antes no era conocida. Vino a presentarnos al Padre, venía a presentarnos qué había dentro del corazón del Padre para su pueblo, y todo el amor del Padre se manifestó en carne en la persona de Jesús. Jesús representaba todo lo que el Padre era. Y ahora Jesús es uno de los temas principales que Él tenía y que todo el tiempo estaba hablando es el reino de Dios. En este caso, ¿cuántos de ustedes han oído esta parábola?
Muchas veces Jesús hablaba por parábolas. Y lo que pasa está que vamos a ver más adelante por qué Él le hablaba a la gente por parábolas. Porque a pesar que eran multitudes, eran muchas veces miles de personas que venían a escuchar lo que decía el Señor, muchos de ellos no venían con buena motivación. Es decir, venían con motivaciones menos nobles que la que el Señor quería. Por ejemplo, en algunas ocasiones la Biblia dice que el Señor multiplicó pan. Y que dice la Biblia que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. A ver la cuenta, hermano. Si hay 5,000 hombres, lo más probable es que venían con sus esposas. Y 2, 3 bichitos cada uno. Estamos hablando de 15, 20,000 personas, fácil. Y el Señor los alimentaba después de darles la palabra de vida. Y siempre, eso ocurría seguido. La Biblia nos da el récord de algunas ocasiones que hizo eso, pero sabemos que era algo que ocurría seguido. Entre estas grandes multitudes de personas que venían, muchos de ellos venían, imagínense, porque no tenían nada que hacer. Entonces Jesús presentaba lo que ellos pensaban como un show en el cual, wow, vamos a ir a ver a quién sana hoy. Porque imagínense ustedes, cuando habían, por ejemplo, ciegos de nacimiento, y el ciego recibía la vista instantáneamente con el poder que daba la palabra del Señor. O imagínense cuando el Señor resucitaba muertos. Imagínense cuando levantaba paralíticos. Dice la Biblia, mi hermano, que Jesús hizo muchas cosas más de las que leemos. Tanto así que si escribiéramos todas, dijo el escritor, si escribieran todas las cosas, no cabrían los libros en el mundo. Entonces sabemos que Él estaba todo el tiempo ocupado en la obra del Señor. Muchas veces la misma Biblia nos dice que llegaba la noche y ni siquiera les quedaba tiempo para comer por estar ministrando milagro tras milagro, prédica, sacar demonios. Es decir, el Señor pasaba ocupado en el trabajo que el Padre le había encomendado hacer. Ahora bien, mucha gente llegaba solo por el show. No les interesaba tener comunión con el Señor, simplemente a ver qué dan ahora, porque muchas veces el Señor les daba de comer. Entonces, llegaban porque no tenían nada que hacer, para entretenimiento. En esos días no había internet, no había televisión. Vamos a ver qué milagro hace ahora, lastimosamente. Entonces, llegaban con ese tipo de actitud. Otros, dice la Biblia, que llegaban buscando acusarle. En medio de la multitud habían escribas, habían fariseos que odiaban a Jesús. Lo odiaban sin razón porque Jesús representaba todo lo que ellos no eran. Es decir, Israel tenía sus líderes religiosos y ellos estaban supuestos a ser los que cuidaban al pueblo de Dios, los que alimentaban al pueblo de Dios con la palabra. Pero en vez de eso, Dios mismo se puso frente a ellos y no le reconocieron. Y en vez de eso, enduraron su corazón contra el Hijo de Dios y buscaban manera, lo acechaban para acusarlo y matarlo eventualmente. Lo odiaban. Dice la Biblia que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas. Es decir, los escribas era el tipo de persona que le voy a decir a usted lo que usted quiere oír. Jesús no nos decía lo que quería oír, le decía lo que el Padre decía que tenía para ellos ese día. Entonces, Jesús hablaba con una palabra de autoridad y lo odiaban por eso. Entonces, pero en medio de toda gente, en medio de la multitud que llegaban a ver qué agarraban, siempre había un remanente. Siempre había unos poquitos que llegaban y no se conformaban con oír una enseñanza, sino que querían más. Y debido a que querían más, el Señor escogía a estos que llegaban con una motivación limpia de corazón, buscándolo a Él. Es decir, no llegaban para ver qué agarraban, sino que llegaban por la persona del Hijo de Dios. En este caso, el Señor les dio una de las más profundas parábolas que tenemos en la Escritura. Mis hermanos, esta parábola muchas veces la usamos para el evangelismo y la podemos usar para evangelismo, que salimos a tirar la palabra, ¿verdad? Hay un grupo de hermanos aquí, por ejemplo, que todos los domingos antes del culto, creo, ¿verdad? Van a la 24 a predicar, y eso es ir a tirar la semilla de la palabra. Esta parábola no necesariamente está hablando de eso, a pesar que puede ser aplicada de esa manera. Esta parábola está hablando, como vamos a ver más adelante, ¿quién es el sembrador? El sembrador en realidad es Jesús. Y Jesús está sembrando, está tirando una semilla que es su palabra, esperando obtener un resultado. Si usted, mi hermano, usted tira semilla, no la tira solo por deshacerse de ella.
usted tira la semilla esperando recoger fruto, ¿verdad? Dios es igual. El Señor tira su palabra y Él espera recoger fruto de la palabra que se ha dado. Entonces Jesús es el sembrador y Jesús está sembrando en medio de su pueblo. Esta parábola, mi hermano, tiene más que ver con su pueblo, no necesariamente con el mundo allá afuera, aunque puede aplicarse de esa manera. Pero si nos apegamos a la Escritura, nos damos cuenta que tiene que ver con creyentes. Es decir, ¿qué tipo de creyentes hay? ¿Cómo reacciona el pueblo de Dios frente a la palabra de Dios? Y es lo que tenemos en este momento. Entonces el Señor vino, les habló de esta manera. Le dice, hubo un sembrador, ¿verdad?, que vino y tiró la semilla. Y esta semilla en algunos casos dio fruto y en otros casos no dio fruto. ¿De qué dependió si dio fruto o no? Dependió de dónde cayó. Es decir, la semilla es la palabra de Dios, el Señor le explicó. Pero el que dé fruto o no, no depende de la semilla, porque la semilla es siempre la misma. Depende de la tierra en la cual cae. Si cae en buena tierra, da fruto en abundancia. Pero si cae en un tipo de tierra que no es consistente con la semilla, entonces no va a dar fruto. Y de eso está tratando esta parábola. Les dije en un principio que el Señor está buscando algo. El Señor está tirando una semilla y está esperando recoger fruto. ¿Sabe usted lo que el Señor busca? Si podríamos hablar aquí de nuestras opiniones y decir muchas cosas, pero la Biblia nos dice exactamente qué es lo que Jesús busca. Mis hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra y vino a morir, venía con mucho más razón y motivo que solo morir por nosotros. Gloria a Dios, murió por nosotros. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros, todos, estaríamos en el infierno. Eso es lo que merecemos. Pero por la gran misericordia de Dios, debido al sacrificio del Señor en la cruz, ya no tendremos que ir al infierno aquellos que creen en su nombre. Pero ¿sabía usted que Jesús vino a buscar algo para el Padre? Jesús vino a esta tierra en busca de algo para su Padre. Y en el proceso Él iba a morir, Él iba a salvar un grupo de personas que antes estaban lejos, dice, pero que debido al sacrificio del Señor fueron traídos del reino de Satanás y trasladados al reino de su Hijo. Es donde entramos nosotros, su pueblo, los que hemos creído en su nombre. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. No por nada que pudimos haber hecho nosotros, sino completamente por lo que el Señor hizo en la cruz. Pero el Padre dice que mandó a Jesús por algo. Vea, no tiene que creer, mi hermano. Vea por favor conmigo en su Biblia. Vamos a leer qué es lo que Jesús vino a buscar. Vea por favor en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Ahí está cerquita. Antes de eso, mi hermano, déjeme, mantenga su Biblia ahí en el Evangelio de Juan. Una de las cosas que dijimos la semana pasada, y es tan importante, es que Jesús, cuando fue enviado por el Padre, fue algo que Él completamente lo hizo en obediencia a la voluntad del Padre. El Padre vio la necesidad de un Salvador. El Padre vio la necesidad de alguien que pagara el precio y obtener lo que Él quería. Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo haré el trabajo, porque nadie más podía hacerlo. Él era el único que calificaba para ese trabajo. Ahora miren lo que vino a buscar. Juan capítulo 4, el versículo 23. Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 23. Esto es lo que Jesús vino a buscar, mis hermanos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre, mis hermanos, anda buscando adoradores, y Jesús vino a buscar esos adoradores para el Padre. Y Él sabía el alto precio que iba a tener que pagar, su propia vida, para obtener estos adoradores. Cuando hablamos de adoradores, mis hermanos, definamos un poquito qué significa, porque a veces
se usa esa palabra de una manera tan casual que perdemos el significado de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, yo he oído que dicen, va a cantar un adorador. ¿Han oído eso? ¿Verdad? Y lo utilizan para un hermano que tal vez tiene el talento de la música o que compone, creo que le llaman salmista, tienen diferentes nombres, pero le dicen adorador. Bíblicamente eso no es un adorador. Un adorador es una persona que rinde su vida, su voluntad a Dios. Y esta persona va a amar a Dios en respuesta al amor recibido de Dios y se manifiesta con simple obediencia a su palabra. Jesús es el primer adorador del Padre. Y usted analice la vida de Jesús. Toda la vida del Señor fue en sumisión al Padre. Toda la vida del Señor fue en obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que el Señor anda buscando en medio de su pueblo. Ahora, multitudes venían a escuchar al Señor y el Señor empezó a hablarles en parábolas. Una parábola es una enseñanza, es una historia de algo imaginario, pero que tiene una enseñanza celestial. Es decir, una enseñanza que muchas veces tenía que ver con cosas que la gente estaba bien familiarizada, pero que había una enseñanza espiritual detrás de ella. Digamos, en este caso les está hablando de un sembrador. Aquellos que hemos venido de países de Latinoamérica, tal vez tuvimos alguna vez la oportunidad de ver cómo sembraban. Me acuerdo que hubo un par de ocasiones que yo vi cómo andaban con una bolsita, andaban la semilla y sacaban de la bolsa la semilla y la iban tirando en la tierra. ¿Quiénes vieron eso ahí? Hoy hay métodos diferentes, por supuesto, la tecnología ha avanzado, pero en esos días, y es lo que está hablando, una persona tiraba la semilla en diferentes lugares. Y el Señor nos dice en su parábola que la semilla cayó en diferentes tierras. En las tierras que cayó, en la número 1, que leemos aquí, cayó en una tierra a la par del camino. Es decir, cayó en el suelo, donde cualquiera pasaba. ¿Y qué fue lo que pasó con esa semilla? ¿Qué es lo que dice la Biblia en la historia que hemos leído? Dice la Biblia que, veámoslo nuevamente, usted no tenga que creerme. Aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. La vez pasada estaba yo por Fisherman's Wharf y hay una sección ahí que llegan muchos pájaros. Ustedes los han visto. Ahí había unos turistas que habían comprado de una comida que venden ahí, que es comida del mar. Mira, hermano, unos pájaros, sin que se dieran cuenta la gente, llegaron y arrebataron la comida de los pobres turistas. Pero rápido, llegaron, ¡pum!, agarraron la comida y se fueron. Imagina pájaros robando también aquí por el zoológico. Si usted no se cuida el hot dog que venden ahí, se lo llevan. Son bien listos. Y eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que los pájaros hacen con la semilla que cae en el suelo. Después de eso, hubo otro tipo de semilla. Dice que otra cayó en pedregales, en medio de piedras, en un empedrado, donde no había mucha tierra. Usted sabe que a veces hay lugares de piedra donde la tierra es poquita la que hay, pero es muy poquita, y brotó, es decir, la semilla dio fruto y empezó a nacer. Pero ¿qué pasó? No tenía profundidad la tierra, salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Entonces, este es el segundo, la semilla que cayó en los pedregales, pero como no tenía profundidad, se quemó. El tercero, parte de semilla cayó en medio de espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Entonces no hubo fruto, pero finalmente una parte cayó en buena tierra y esa dio fruto abundante al 30, al 60 y al 100%. Es decir, produjo aquello por lo cual la semilla estaba programada para dar. Pero ¿qué pasó con las otras? La semilla es la misma, pero en algunos casos no dio fruto. Más tarde, cuando se fue la gente, llegaron los discípulos. Por cuestión de tiempo no vamos a leer eso, pero usted puede leerlo en su casa. Los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, entendemos la palabra, pero ¿qué significa? Explícanos, ¿qué significan esas parábolas? Y Jesús les dijo algo bien importante, que esto sí quiero que lo vean, por favor, mis hermanos. Les dijo el Señor en el versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban,
y oyendo oigan y no entienden. Vamos a detenernos ahí. Cualquiera diría, pero si él estaba predicando el evangelio, parece que la Biblia dice que no quiere que escuchen. Cuando la Biblia no dice que no quería que escuchen. Lo que pasa es que acuérdese que mucha gente llegaba con un corazón no dado para el Señor. Llegaban y se conformaban con oír e irse, se conformaban con el sermón de domingo en la tarde, se conformaban con el sermón de viernes y sábado noche, y luego se iban como ya cumplí, ya vine. Pero los discípulos no, los discípulos se acercaban, Señor, queremos más, explícanos, ¿qué significa esto? Y el Señor les dijo, a ustedes se les dará a conocer los misterios del reino, porque estos no buscaban al Señor solo por cualquier cosa que iban a recibir, buscaban al Señor porque querían más con Él, querían la cercanía del Señor, porque esto es cuando el Señor estaba solo, que llegaban donde Él, explícanos, Señor. Es decir, tenían un corazón hambriento por el Señor. Mi hermano, si usted viene esta noche y está hambriento por el Señor tiene algo que darle. Usted no se va a ir con las manos vacías. Pero si usted no tiene ese corazón, cuando llegue a su carro se le habrá olvidado de que esta prédica. Es tan importante, mis hermanos, la actitud que tenemos en nuestro corazón. El Señor entonces empieza a explicarles qué significa y les dijo, no tenemos que especular, todo está aquí en la Biblia, hermano. Dice, ¿no sabéis esta parábola? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son, hablando de los primeros, ¿se acuerdan que los pájaros se llevaron la semilla? Dice el Señor, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y yo estaba pensando, esto es algo bien práctico para nosotros. ¿Qué significa eso de que el diablo se lleva la palabra? Porque la escucharon, estuvieron expuestas a la prédica, estuvieron expuestas a la escritura, pero el Satanás, se llevó, porque los pájaros en este caso representan al diablo robándose la palabra, la semilla. ¿Y le ha pasado alguna vez a usted que vamos a abrir, hermanos, la escritura aquí en el momentito le da gran sueño? O solo me ha pasado a mí, ¿no? Gente empieza a cabecear, empieza como que a soñar, a pensar, me toca hacer el pago de qué sé yo, y empezamos un montón de cosas en vez de escuchar la palabra. Y muchas veces nos distraemos y dejamos que Satanás nos robe. Tal vez ese día el Señor tenía una palabra de fuerza para usted, pero por distraerse. O si no, hay gente, yo he conocido cristianos que cuando va a predicar un hermano, ese hermano tan aburrido que es, y en el momentito cierran su mente, su corazón, y ya, hermano, ya diga lo que diga, ya no entró en su corazón. Si hubiera predicado tal hermano, sí, pero no, ya salen, se van al baño, es decir, tanta cosa que, ¿sabe quién está detrás de eso? Satanás. Quiere robarle la bendición. Mi hermano, no es mi opinión, aquí está en la Biblia. No dejemos nunca que nos ocurra eso, que a todos nos ha pasado, hermanos, seamos honestos. Todos tenemos que vencer esas cosas en nuestra vida. Luego, la segunda semilla, dice aquí, son los que fueron sembrados en pedregales, han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Está en versículo 16. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Se ha fijado también que hay gente de que vienen, reciben al Señor y empiezan con un fuego que usted dice, wow, este le va a quitar el puesto al pastor en 3 semanas? Se ve que tienen gran fuego, pero de repente ya no están. Bueno, ¿y aquel hermano que venía? No, dijo que ya no, que es decir, parecido en Latinoamérica tenemos esta frase de llamará de Tusa, ¿lo han escuchado eso? Que gran fogón y luego solo queda la humazón. El Señor nos da un aviso, no caer en eso también. Y mucha gente está con emocionalismo cuando viene la persecución. ¿Sabe usted qué dice la Escritura? Cuando llegue la persecución. No dice si llega la persecución, no, porque de llegar va a llegar, mi hermano, y va a manifestarse de diferente manera. Todo cristiano va a ser probado en el fuego, de una manera o de otra. Todos tenemos pruebas diferentes, pero todos vamos a pasar por el fuego. Y aquellos que en el momentito que llega la prueba, allá se van de nuevo al mundo.
yo pensé que seguir a Jesús era fácil, pensé que prosperidad, iban a tener un carro nuevo, me iban a dar una casa nueva, pero no, hombre, mira, pero los problemas vienen y ya se alejan. Dice la Biblia que no tenían raíz, y aunque recibieron la palabra con gozo, se fueron. Luego tenemos los terceros. Dice aquí, fueron sembrados entre espinos, oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Me parece bien interesante que en ninguno de los casos habla de pecado. Es decir, ninguno se fue por pecado. Mira estos últimos, los afanes de la vida. ¿Y cuáles son los afanes de la vida? Todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. No está diciendo que no seamos responsables con nuestros pagos o con nuestras escuelas, nuestras casas. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es cuando nuestros trabajos, la escuela, nuestras ocupaciones toman el lugar prioritario en nuestra vida, que incluso quitan a Dios de lado. Yo he conocido hermanos que tienen su trabajo, un trabajo normal, y sirven en la iglesia, pero luego agarran otro trabajo por hacer horas extras y por eso se olvidan de su trabajo con el Señor, y cuando se da cuenta están nuevamente en el mundo. ¿Por qué? Los afanes de la vida. Yo he conocido jóvenes que pudieron ser brillantes siervos del Señor, pero quisieron irse a otro estado a estudiar en una escuela que pudieron haberlo hecho perfectamente cerca de su iglesia, pero escogen irse y después escuchan que ya no están ni siquiera sirviendo al Señor. Los afanes de la vida. No estamos hablando, mis hermanos, de cosas pecaminosas. Estamos hablando de las cosas del diario vivir. Tengamos cuidado que esas cosas, que nuestros trabajos no nos alejen del Señor. Mi hermano, si usted le da la prioridad al Señor número uno en su vida, el Señor se encarga de usted. Dice la Escritura, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Pero luego, gloria al Señor, están los números 4. Estos son los que yo les llamo los vencedores. La Biblia se refiere a ellos con muchos nombres: los vencedores, la esposa del Cordero, los primeros frutos, el remanente. Tiene diferentes nombres. Es aquel grupo de personas que llega la palabra de Dios a ellos, entra en su corazón, y estas personas van a amar al Señor con toda su vida, cueste lo que cueste. Y ese amor por el Señor se va a manifestar en obediencia, en preocupación por su pueblo. Porque es fácil decir: yo te amo, Señor, levantar manos y te amo, Señor, y luego nos desatendemos de lo que pasa con el pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿sabe usted lo que apasiona el corazón del Hijo de Dios? ¿Alguien sabe? Y que pueda probarlo con la Biblia, no estamos pidiendo opiniones. ¿Qué es lo que dice la Biblia que apasiona al Hijo de Dios? Yo le voy a decir: la casa de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó al templo y estaba llena, estaban gente vendiendo, habían hecho la casa de Dios una cueva de ladrones? Dijo, ¿y sabe lo que dijo Jesús? El celo de tu casa me consume. ¿Sabe lo que eso significa? Me apasiona. Yo vivo para eso. Eso es más importante para Jesús. Y la casa de Dios no es un edificio. Este edificio aquí no es la casa de Dios. Ustedes, el pueblo de Dios, es la casa de Dios. ¿Sabía usted que el apóstol Pedro dice, y lo pone de esta manera, que cada uno de ustedes es como una piedra viva, como un ladrillo vivo? Cuando estos ladrillos vivos son puestos uno a la par del otro, uno a la par del otro, encima, a la par, por delante, de diferentes, ¿sabe lo que forma? Forma una casa viva, un organismo. La unión, el conjunto de estos hermanos que aman al Señor, creyentes, que están dispuestos a dar su vida por el Señor, esta es la casa de Dios y es el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Gracias a Dios por este lugar que tenemos donde congregarnos. Pero si algún día no tuviéramos este lugar, ¿dejaría de haber casa de Dios? No, porque la casa de Dios es el pueblo de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó? Que Pedro lo había negado 3 veces. Este Pedro tenía... No este Pedro.
Pedro el apóstol, este era un hombre duro, un hombre bruto, hecho a la fuerza, un hombre, ustedes me entienden lo que quiero decir. Este hermano el Señor lo transformó, lo hizo una joya. Después que lo agarró como a lo bruto, pero lo hizo una joya para el reino de Dios. Y Pedro aprendió muchas lecciones. Una de las cosas que Pedro aprendió es que ¿cuántos de ustedes aman al Señor? Levante su mano si usted ama al Señor. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que Jesús le preguntó a Pedro? Pedro, después que había resucitado, imagínense, lo pude haber llevado. Pedro, quiero hacer una pregunta. Sí, Señor, ¿qué quieres? ¿Me amas, Pedro? Oh, sí, Señor, ¿cómo cree que no, hombre? ¿Cómo que no? Le dijo, alimenta mis corderos. La segunda vez, Pedro, otra vez la pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que pues sí, ya un poco menos fuerte, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Una vez más, Pedro, mira, me amas. Dice la Biblia que Pedro entristeció. Wow, no me crees. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro, si tú me amas, demuéstralo. Apacienta mis corderos. Es decir, el Señor toma tanto en cuenta, mis hermanos, como usted es con el pueblo de Dios. Toma tanto en cuenta que Él no se olvida de su amor por el pueblo de Dios. Y ese es el tipo de fruto de adoradores que el Señor anda buscando. Porque si usted continúa leyendo, ¿de qué sigue después de esta parábola? Se da cuenta que el Señor habla de una candela que da luz. Por cuestión de tiempo no podemos hacer eso. Una candela que da luz. Es decir, el fruto, aquellos que dan fruto al 30, al 60 y al 100%, se es manifestada en luz. No luz como esta, la luz del Señor. Es decir, estos hermanos que reflejan al Señor Jesús. Jesús está en el cielo. ¿Cómo es Jesús, hermano? Él es bondadoso, dador, hospitalario. Todo el tiempo anda bendiciendo, todo el tiempo anda edificando. ¿Sabe cómo son estos hermanos? Son como el Señor, reflejan la gloria del Señor y su vida se manifiesta de la misma manera que era Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Yo he estado, a veces he tenido la bendición de conocer hermanos que después que yo hablo con ellos, yo quedo, wow, Señor, así quiero servirte, yo así quiero amarte, yo enséñame, hermano, Señor, a ser como esto, hermano, enséñame. Porque veo a Jesús en esta persona, en este hermano. Refleja a Jesús. Es decir, es como que usted tuviera una candela y apague todas las luces y ponga un espejo enfrente de la candela. ¿Qué es lo que va a ver? Va a ver la luz reflejada en el espejo, ¿verdad? La luz pertenece a la candela, pero el espejo está reflejando la luz. Es algo así. Jesús es la luz del mundo. Él tiene luz en sí mismo, pero su pueblo fue creado para dar fruto de esta manera, reflejar la luz del Hijo de Dios y empezar a comportarse, empezar a verse como es Jesús. Mis hermanos, quiero darle testimonio de los mismos jóvenes de esta iglesia. Quiero contarles eso. Usted, mire, apoya a los jóvenes de aquí. ¿Sabe lo que están aprendiendo? Están desarrollando cada vez más su capacidad de darle al pueblo de Dios. Después de los cultos de los jóvenes, ¿sabe lo que ellos hacen? Preparan comida y se van para arriba, dicen, hermanos, tenemos un refrigerio, y bendicen al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no tenga que venir, porque imagínense, este servicio lo comenzamos a las 7, 8:30, si usted viene de su trabajo, si usted viene al culto de jóvenes, no, ¿verdad? ¿Sabe qué? El Señor provee por medio de jóvenes que están reflejando la luz del Señor, y el pueblo puede venir y escuchar palabras llenos de su estómago también. Es una bendición, se lo digo. Y hay un costo, como oímos de hermano, hay un costo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Dice el Señor que un vaso de agua que usted dé no será olvidado, porque lo que usted haga por el pueblo de Dios queda escrito en libros eternos, mi hermano. Y habrá día allá en la eternidad que va a venir a usted gente y decirle, a darle gracias, y usted no va a ver ni por qué. ¿Te acuerdas aquello que hiciste por mí? Tal vez ni cuenta se dio usted. El Señor me bendijo. Hay cosas que hacemos en esta tierra, mi hermano, nada nos podemos llevar, nada.
Todo lo que usted haga, sus triunfos, sus fracasos, su dinero, su casa, su familia, todo se va a quedar aquí. ¿Quiénes saben quién era Rockefeller? Rockefeller era un hombre extremadamente millonario del siglo pasado aquí en Estados Unidos. Muchísimos millones. El día que murió, estaba el bookkeeping, o sea, el contador de él, ahí en el entierro. Y llegó alguien y le preguntó al contador, ¿y cuánto dejó? ¿Cuánto dejó? Y el contador le dijo, todo. No se llevó nada. Lo dejó todo este hombre. ¿Qué se pudo llevar para allá? Nada. Pero sabe que hay cosas que usted puede llevarse para allá. Todas aquellas cosas que son y reflejan a Jesús, usted se las lleva. Y son escritas allá en libros eternos. Es el tipo de cosas que usted puede, van a ser sus coronas, van a ser sus piedras preciosas, lo que usted hace por el pueblo de Dios. Mis hermanos, el Señor, yo siento que el Señor está levantando de esta iglesia un ejército de hombres y mujeres fuertes. El Señor anda buscando fruto en esta iglesia. ¿Quiénes son aquellos? No de las multitudes, no de los que llegan a ver qué me dan, a ver qué oigo y me voy para el siguiente. No, el Señor está buscando fruto en esta iglesia, en medio de ustedes. El 30, el 60 y el 100% de hombres y mujeres. El Señor está levantando un ejército de hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo todo para Él. Su tiempo, su esfuerzo. Usted es tan importante en esta iglesia, mi hermano. Como dice el apóstol Pedro y hablamos, usted es parte. Usted no es simplemente alguien sentado ahí calentando un asiento. Usted es una piedra viva, parte de un edificio espiritual que se llama la casa de Dios. Cada uno de nosotros está llamado con algo especial. Cada uno de ustedes, mis hermanos, tiene un llamado especial. ¿Cómo puede bendecir al pueblo de Dios en su iglesia? Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser como Jesús, ser luz que refleja del cielo y otros puedan ver al Hijo de Dios. Usted no sabe la gran bendición que puede hacer, hermano, para muchos, simplemente con una palabra de aliento. Hay veces yo he estado desanimado, hermano, momentos duros, lados oscuros del alma, y ha venido un hermano, una hermana con una escritura. Mira, yo no quiero, no sé, sentí de decirte esto, y me leen un versículo y el Señor me ministra tanto con ese versículo, y gloria a Dios, era lo que necesitaba oír. Este hermano, esta hermana no sabía la gran bendición que estaba haciendo, pero Dios me habló por medio de ello. Todos, hermanos, tenemos esa capacidad de, si tan solo somos humildes delante del Señor y entregamos nuestra vida y sepamos que cada uno de ustedes es importante en este lugar, porque cada uno de ustedes puede darle el fruto que Jesús anda buscando. Jesús anda tirando semilla en esta iglesia. ¿Qué tipo de fruto, qué tipo de tierra va a ser usted en el que va a caer esa palabra? ¿Son de los que simplemente los pájaros se la van a llevar? ¿Se le habrá olvidado lo que hablamos cuando llegue a su carro? ¿O los quehaceres de mañana ahogarán esa semilla? ¿O la oirá con gozo y mañana ya se fue? ¿O será de aquellos que darán fruto para Jesús? Cerremos nuestros ojos, hermano. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra, Señor, que tan claramente nos indica y nos dice que tu Hijo anda buscando adoradores, Señor, para ti. Señor, escógenos a nosotros, Señor, escógenos a tu pueblo, a tu iglesia aquí. Usa a cada uno de nosotros, Señor, para que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Señor, que sepamos que tu Hijo murió no solo para meternos en el cielo, sino para meter el cielo dentro de nosotros y sea manifestado en esta tierra a otro, Señor. Te damos las gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa. Danos un buen descanso, Señor, que mañana vengamos con fuerzas renovadas a servirte, Señor, y amar a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado, el Señor Jesús. Y denle un aplauso al Señor, que lo merece. Dios le bendiga.